Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Huaytaya del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradecemos mucho su participación al curso Doppler materno-fetal RCIU, preeclampsia, insuficiencia placentaria y anemia fetal, que estará a cargo de la doctora Jenny Gabriela García Hidalgo desde Bolivia. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, soy la doctora Gabriela García, en esta oportunidad con el Doppler materno-fetal, entre otras patologías que tenemos entre el feto y la madre, ¿no? Si me permite compartir. Listo, doctora. Perfecto. Ya, entonces empecemos. Estas patologías, lo que es la restricción de crecimiento intrauterino, la preeclampsia, insuficiencia y el ¿no? Empezar con anarticulatorio materno-fetal. Entonces, un recuerdo anatómico, ¿no? Aquí, bueno, vamos siguiendo los números, ¿no? Para que se den cuenta. Vamos con el primero, que viene a ser aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a empezar que la sangre oxigenada va a entrar, ¿por dónde? Por la vena umbilical, ¿no? Luego de esto, esta se va a ir aquí, ¿no? A lo que viene a ser, va a atravesar lo que es el ductus venoso. Para que esta parte es donde se va a evitar el paso de la circulación por el hígado, ¿no? Entonces vamos a pasar por aquí y luego, ¿qué ocurre? Nos vamos a ir a dónde? A aurícula derecha, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de la vena cava inferior, ¿no? Vamos a llegar a este lugar y aquí toda la sangre que llegue, una parte se va a ir a lo que es el ventrículo derecho y la otra parte se va a ir por medio de lo que es el foramen oval a lo que es la aurícula izquierda, ¿ya? Posterior a esto, ya. Vemos que ha llegado aquí a la aurícula derecha, ¿no? Y por medio del foramen oval se va a ir a lo que es la aurícula izquierda. Entonces, esta sangre no toda, como sabemos que es, va a ser mucho, entonces vamos a ver que una parte se va a ir a lo que es el ventrículo derecho y la otra parte se va a ir a lo que es la aurícula izquierda y de esta se va a ir a lo que es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, toda la sangre que está aquí en el ventrículo izquierdo se va a ir. ¿A dónde se va a ir? Vamos a seguir esto, ¿no? Aquí nos dice, como es una gran cantidad, no se va a ir a la aurícula izquierda, sino a lo que es el ventrículo derecho. Entonces, lo que les decía, ¿no? Viene aquí la sangre y se va a ir a lo que es el ventrículo derecho. Y a través de aquí, aquí tenemos a la arteria pulmonar y por medio de la arteria pulmonar, ¿no? Una parte a lo que se va a esta parte donde estamos,
La sangre que se encuentra en la aurícula izquierda se va a ir por medio de lo que es el callado de la aorta y vamos a irnos a la aorta dorsal. Se va a distribuir a diferentes partes del organismo y posteriormente por medio de las arterias umbilicales. No se escucha. Va a ir a otra vez a lo que es la cirugía, que es una técnica que no es invasiva, nos va a ayudar a hacer la exploración de la vitalidad, tanto materno y fetal y de la placenta, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a hacer la loca. No se La escucha. utilizamos, lo Está saliendo entrecortado el audio. Por ratos se escucha, por ratos no. utilizamos principalmente en embarazos de riesgo, ¿ya? Entonces, tenemos que No se es una logra técnica. escuchar. No se escucha. Hola, ¿me No se pueden escucha escuchar? nada recién ahorita que le escuchamos. Pero por Se ratos se escucha va. entrecortado. Así es. Creo que mi señal no está muy bien. A ver, ya me van a cortar si es que llegan a no escuchar, por favor. A ver. Ya, entonces, como les decía, el Doppler va a ser una técnica no invasiva de la exploración de la vitalidad materno-feto-placentaria, ¿no? Nos va a dar toda la información predictiva y decisiva en lo que es obstetricia y su diagnóstico en situaciones críticas que tengamos. Dentro de las ventajas del uso del Doppler tenemos que es de uso precoz, puede repetirse cuantas veces se quiera, es inocuo tanto para lo que es el embrión o el feto, no es invasivo y puede hacerlo distintos observadores, ¿no? Es una representación fiel de lo que son las variaciones en la unidad de lo que es la madre, el feto y la placenta. ¿Qué vamos a poder explorar en el Doppler? ¿Qué exploramos? Primero, ¿no? La fisiología del feto, la restricción del crecimiento intrauterino, podemos ver lo que es la anemia fetal, también lo podemos utilizar en ecocardiografía fetal, en relación a lo que son gestaciones múltiples, el efecto de las drogas sobre la madre y el feto, en relación a su frecuencia cardíaca fetal y el tiempo o el momento adecuado para el parto, ¿no? ¿Y cuándo se debe usar el Doppler? ¿Cuándo tenemos que utilizarlo? Como les decía al principio, no existen estudios que avalen un uso del Doppler en embarazadas que tienen bajo riesgo. Entonces, siempre lo vamos a utilizar en mujeres en embarazos de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿no? De la sexta a las 24 semanas podemos hacer una biometría fetal. ¿Esto para qué? Para que podamos ver la vitalidad del feto. Y en el primer trimestre podemos ver por medio del cordón umbilical, que es una técnica predictiva muy usada, ¿no? Entonces, utilizamos normalmente entre las 14 y 16 semanas, ¿ya? Porque en esta parte vamos a ver que se va a instalar lo que es la diástole, ¿no? Vamos a ver si instala la diástole y esto, ¿para qué nos ayuda? Nos va a ayudar a que podamos ver la disminución de la resistencia placentaria. Por eso se puede utilizar en este tiempo, ¿ya? Cuando el avance de la gestación, cuando ya avanza la gestación, la resistencia en la circulación de la placenta va a ir disminuyendo y con ella los índices, ¿no? Y eso los vamos a revisar posteriormente. Vamos a ver respecto a los beneficios y las perspectivas del uso del Doppler, ¿no? Según la base de datos de Cochrane, nos demuestra que el uso del Doppler va a mejorar el porvenir de los fetos, ¿no? Hay más de 20 estudios sobre la arteria umbilical que van a demostrar un descenso de hasta el 29% de la mortalidad perinatal con el uso del Doppler. Es decir, que si nosotros utilizamos para prevenir este tipo de patologías, haciendo un análisis de la arteria umbilical,
podemos prevenir la mortalidad en un 29% de los casos. Entonces, pues nos puede ayudar, ¿no? Va a haber menos inducción en el trabajo del parto, menos operación, menos cesáreas, ¿no? Menos internaciones en terapia intensiva neonatal. Entonces, nos va a servir como un valor predictorio, ¿no? Para predecir qué es lo que va a ocurrir. Con relación a la evaluación de las arterias coronarias fetales, nos va a ayudar a predecir la insuficiencia cardíaca fetal y la del ductus venoso, ¿no? Y también el Doppler nos va a ayudar a detectar, más la hipoxia crónica. Entonces vamos a ver con eso, nos va a ayudar mucho a ver lo que es el crecimiento intrauterino, ¿no? Si hay hipoxia en nuestro paciente. Ahora, recordemos esto, ¿no? Esto de la circulación fetal. Una vez más, vamos a ver que va a iniciar en lo que es la vena umbilical. De la vena umbilical vámonos al ductus venoso, ahí está con numeritos para que lo puedan ver. De aquí se va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha, por medio del foramen oval, se va a ir a la aurícula izquierda y a ventrículo izquierdo. Posteriormente se va a la aorta por medio de las carótidas y esta va a ir a las arterias cerebrales. Hay que recordar siempre esto. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el análisis en el Doppler, esto va a ser muy importante, sobre todo cuando hay sufrimiento fetal. Ahora, existe también lo que es un circuito paralelo. Entonces, en circuito paralelo vamos a ver que va a iniciar de lo que es la vena umbilical y las venas cavas. ¿Ya? De aquí se va a ir a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y de aquí a lo que es la arteria pulmonar. Y por medio del ducto arterioso se va a ir a lo que es a la aorta descendente y luego a lo que va a ser el feto en general, pero excepto su corazón, ¿ya? Y entonces de aquí se va a ir a la placenta por medio de la arteria umbilical. Y así es como funciona esto. Vámonos con restricción de crecimiento intrauterino. Aquí estamos viendo, ¿no? Un crecimiento intrauterino normal y un crecimiento intrauterino retardado. Vamos a ver a qué se deben estos, ¿no? Recordemos que la restricción de crecimiento intrauterino es una patología por una limitación del potencial del crecimiento fetal. Ya esta puede ser por una causa heterogénea, puede estar asociado con un aumento de 6 a 10 veces el riesgo de una muerte perinatal, ¿no? Ocurre entre un 4 a 15% de los embarazos y como resultado nos va a dar una disminución en el peso corporal, el cual va a quedar por debajo de lo que es el percentil 10 para la edad gestacional, según las tablas de crecimiento que tenemos, ¿no? Aquí vamos viendo las bases del crecimiento fetal. Nos dice que las primeras 16 semanas va a haber hiperplasia celular. Por consiguiente, va a haber un incremento rápido en el número de las células. Entonces, en esta se va a empezar a multiplicar, que nosotros llamamos hiperplasia, ¿no? Luego, en las 17 hasta las 32 semanas, va a haber un incremento en el número y tamaño celular. Entonces, hablamos de una hiperplasia e hipertrofia celular. Cuando ya son mayor a las 32 semanas, vamos a encontrar un incremento rápido en lo que es el tamaño celular, donde va a haber un depósito de grasa y glucógeno. Entonces, en esta etapa estamos hablando de hipertrofia celular. Muy diferente, ¿no? Hiperplasia, hipertrofia. Ahora vamos a hablar de la restricción del crecimiento intrauterino, que puede ser simétrico o asimétrico. Vamos a hablar del asimétrico primero, ¿no? Esta representa un 70-80% de los casos donde puede deberse a alteraciones placentarias, ¿no? Entonces vamos a ver una disminución de la presión de perfusión y esto puede ocurrir por enfermedades renales, por cardiopatías, hipertensión, diabetes mellitus severas o colagenosis. También por un aumento de la resistencia vascular. Entonces, en este caso puede ser una enfermedad hipertensiva gestacional, en caso de insuficiencia placentaria,
o en casos de disminución de la superficie vascular en intercambio. En eso estamos hablando de un desprendimiento que podría ocurrir a nivel de la placenta, una insuficiencia placentaria por embarazo prolongado, en casos de anomalías en la implantación de la placenta. También podemos ver que puede deberse a una desnutrición de la madre, ¿no? Estamos viendo una mamá, ¿no? Donde vamos a hablar del déficit de la ingesta de alimentos en algunas mujeres, ¿no? Dependiendo también de las culturas que se tenga, o también la dieta desequilibrada que estas tengan, puede deberse al tabaquismo que tiene la madre, hiperinsulinismo severo o en casos de anemia severa. Hemos tenido casos de anemia hasta de 2 de hemoglobina, para que vean cuánto es, mucho. Ya ni siquiera en los libros están registrados. Aquí podemos ver, ¿no? Dos bebés, ¿no? Aquí estamos viendo 2 bebés, 2 neonatos, ¿no? Los dos del mismo tiempo y miren cómo uno está más pequeñito que el otro, ¿no? A eso nos referimos con restricción de crecimiento intrauterino. Ahora, ¿cuándo es simétrico? ¿No? Normalmente la restricción del crecimiento intrauterino simétrico se debe a alteraciones cromosómicas. ¿Ya? Puede ser una trisomía del 18, del cromosoma 18, del cromosoma 13, del cromosoma 21, síndrome de Turner, y en casos de infecciones congénitas como la TORCH, ¿no? Lo conocemos. Entonces, este va a ocurrir en un 20 a 30% de los casos. ¿Se dan cuenta? En un 70-80% de los casos es asimétrico, ¿ya? A diferencia del simétrico. Las tasas de morbilidad, morbimortalidad neonatal son más altas en este tipo de restricción de crecimiento intrauterino. Y ahí tenemos un bebé, ¿no? Ay, chiquito. ¿Cómo hacemos el diagnóstico prenatal? Para hacer el diagnóstico prenatal nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica prenatal, ¿no? Tenemos estas tablas donde vamos llenando todos los datos que necesitamos saber, ¿no? Entonces, durante el control prenatal se debe identificar todas las posibles causas de riesgo para lo que es una restricción de crecimiento intrauterino de forma sistemática. Entonces, ¿cuáles van a ser estas formas de riesgo que tenemos, no? Aquí. Va a haber tanto causas maternas, factores placentarios y fetales. Dentro de los factores maternos, como pueden ver aquí, tenemos los sociodemográficos, que sea la edad, por ejemplo, ¿no? Menores de 16 años o mayores de 35 años. Un bajo nivel socioeconómico, un bajo nivel educativo, ¿no? En relación a los placentarios, tenemos una invasión del trofoblasto anormal, áreas de inserción anormal del cordón, placenta prequisto. En relación a las fetales, tenemos anomalías cromosómicas, como les decía anteriormente, ¿no? Trisomía del cromosoma 13, 18, 21, en caso de monosomías, de lesiones, disomías, mosaicismo, ¿no? Malformaciones congénitas, una gastroquisis, ¿no? Agenencias múltiples, gemelos monocoriónicos, transfusión feto-fetal, infecciones como la rubiola, citomegalovirus, sífilis y toxoplasma, ¿no? Lo que estábamos hablando del TORCH. Bueno, aquí tenemos todos los factores de riesgo que podrían causar una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, nosotros debemos revisar muy bien a nuestros pacientes, ¿no? A nivel perinatal. Entonces, vamos a ver lo que es la altura uterina, ¿no? La altura uterina es un método de tamizaje del crecimiento fetal anormal, ¿no? Su medición
a las semanas 32, 34 nos va a ayudar mucho a predecir si hay una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Tiene una sensibilidad del 70-85% y una especificidad del 96%. Esto nos va a ayudar junto a un eco si vemos una desviación del 10%. También debemos ver la ganancia materna del peso durante la gestación. Entonces, si vemos una pobre ganancia, se puede asociar con nacimientos de niños pequeños para la edad gestacional, ¿no? Entonces, va a haber mayor morbilidad y mortalidad perinatal. Entonces, debemos saber que la madre debe ganar peso, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que no, entonces ya nos vamos alarmando, ¿no? Para la restricción de crecimiento intrauterino, nosotros necesitamos una eco, ¿no? La eco va a ser la única forma de hacer un buen diagnóstico, ¿no? También tenemos la estimación del peso fetal, que es el HADLUP, que les voy a mostrar posteriormente. También podemos hacer el perímetro cefálico, la circunferencia abdominal, longitud del fémur, ¿no? Aquí. También vamos a hacer el cálculo del percentil de crecimiento. Después de que nosotros ya tenemos el peso fetal y la edad gestacional, podemos calcular el percentil, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular? Por medio de las tablas de Hadlock. Aquí tenemos las tablas de Hadlock en relación a las semanas, cuánto debería ser el percentil, ¿no? ¿No? Aquí tenemos el peso fetal según el percentil en gramos. Entonces aquí nos va diciendo cuánto debería ser. Vamos a ver que en el feto la restricción de crecimiento intrauterino puede ser asimétrico. No vamos a ver las relaciones que existen entre estos dependiendo de la semana que corresponde. También vamos a ver lo que es el volumen del líquido amniótico. Vamos a ver que el volumen del líquido amniótico disminuye en caso de una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Debido ¿a qué? De que ha habido una reducción en el flujo sanguíneo renal. Entonces vamos viendo aquí, ¿no? Si el índice de lo que es el líquido amniótico es menor a 5 centímetros, entonces vamos a decir que es oligohidratos, ¿no? Si está entre 5 y 7, el límite inferior de normalidad, y si está entre 8 y 18, el líquido es normal, ¿no? Así vamos viendo. Siempre debemos ver los 4 cuadrantes que tenemos aquí, ¿no? 2, 3, 4. Estos 4 cuadrantes que nos van a dar el índice de lo que es el líquido amniótico. La ecografía Doppler, en este caso, vamos a hacerlo de las arterias uterinas, la umbilical, la cerebral media, el ductus venoso y la vena umbilical, ¿no? Esta combinación nos va a servir para hacer los parámetros biométricos. Es una muy buena herramienta, sobre todo para ver el feto constitucionalmente, ¿no? Pequeño para la edad gestacional. Si está pequeño, ¿no? Nos va a servir mucho para poder ver al feto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es la arteria uterina izquierda. Aquí la arteria umbilical en un ecodoppler, ¿no? Aquí lo mismo. ¿Cuándo debemos remitir a perinatología? Después de haber hecho una valoración morfológica, en caso de que el paciente en caso de que el feto tenga una enfermedad cromosómica, que haya signos de infección, en caso de que las pruebas de bienestar fetal estén alterados en el Doppler. ¿Cuáles van a ser las etiologías? Como les mencionaba anteriormente, las causas maternas puede ser una deprivación nutricional severa, enfermedades vasculares, diabetes pregestacional, preeclampsia, ¿no? Enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, renales, trombofilias. En causas fetales tenemos las constitucionales, ¿no? Que el feto sea pequeño constitucionalmente, anormalidades cromosómicas, malformaciones estructurales e infecciones fetales. Dentro de las causas placentarias tenemos una insuficiencia placentaria, infartos placentarios, vasculitis, ¿no? Placenta previa, corioamnionitis crónica, todo lo que tenga que ver con la placenta, ¿no?
Dentro del control del feto con sospecha de una restricción del crecimiento intrauterino, vamos a ver, ¿no? Que el Doppler va a ser muy importante, pero ¿de qué? De la arteria umbilical. Hacer el perfil biofísico, la monitorización fetal electrónica, entonces todos esos nos van a ayudar. ¿Y cuáles son los criterios de severidad que utilizamos en las pruebas de bienestar fetal? No vamos a ver el ductus venoso que es superior al percentil 95, signos de Doppler sugestivos de posible asfixia fetal, perfil biofísico fetal menor o igual a 6, ¿no? Actividad menor a 5 latidos. Intensivo, un Doppler que demuestre. Y bueno, estas tablas les voy a dejar para que lo vayan revisando con más tiempo, ¿no? Que es un resumen de las recomendaciones para el Se me va el audio. Doc, buenas noches. ¿Será que puede manejo, repetir en el caso unas de la tres vía del diapos parto y la anteriores? monitorización clínicos de fetos con un sin signos No se escucha. sugestivos de insuficiencia placentaria, redistribución hemodinámica con un aumento y redistribución hemodinámica. Y no alteración hemodinámica grave. Entonces, esto lo van revisando con detenimiento, cómo es que deberíamos actuar con ese tipo de pacientes. Para el diagnóstico neonatal, debemos saber que en todos los recién nacidos que han nacido con restricción de crecimiento intrauterino, debemos, sobre todo si el peso es menor al percentil 3, debemos buscar malformaciones congénitas y estigmas de infecciones, ¿no? Estas infecciones que pueden ser un exantema cutáneo, hepatoesplenomegalia, anomalías oculares, opacidad de la córnea, cataratas o corioretinitis, que nos van a ayudar mucho a saber si hay alguna alteración en nuestro paciente. Consecuencias fetales y neonatales. ¿Qué consecuencias puede ocurrir? ¿No? Una muerte intrauterina, ¿no? Puede haber mayor riesgo en relación directa con la severidad de la restricción de crecimiento intrauterino. Esto se puede deber a una hipoxia crónica, a una asfixia perinatal o en caso de malformaciones congénitas. Vemos asfixia. No se escucha. Ya. Respecto a la asfixia perinatal, los fetos con una restricción de crecimiento intrauterino tienen mayor riesgo por insuficiencias placentarias e hipoxia intrauterina crónica, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con lo que son las contracciones uterinas y también valorar mucho el APGAR, ¿no? A los 5 minutos. ¿Cómo, papi? ¿Qué dice? Ya. Otra de las consecuencias es la hipotermia, donde vamos a ver que tienen menor tejido celular subcutáneo y menores depósitos de grasa parda. Esto va a limitar la termogénesis que debería existir, ¿no? También va a haber estrés, estrés expulsivo en el momento del parto, ¿no? También puede ocurrir una hipoglicemia de 12 a 24%. Esto puede ocurrir en los recién nacidos, ¿no? 7 veces más frecuente.
El riesgo puede ser mayor en los primeros 3 días de vida, pero especialmente en las primeras 24 horas. También puede existir hipocalcemia, es decir, los niveles de calcio séricos son bajos en neonatos con restricción de crecimiento intrauterino. Y esto se debe a que son prematuros y a la asfixia perinatal. La policitemia con un hematocrito central mayor o igual a 65% después de las 12 horas de vida, con una incidencia reportada del 15 al 17%, ¿no? Esta policitemia nos contribuye a una hipoglicemia, a una hiperbilirrubinemia, trombocitopenia y incluso a una enterocolitis necrotizante. También podemos tener casos de sepsis neonatal con un compromiso de la inmunidad humoral y celular, ¿no? Esto incluyendo lo que es la disminución de la concentración de la inmunoglobulina G. Son muy propensos a sufrir infecciones. Aquí tenemos enterocolitis necrotizante, que les decía, ¿no? Tiene una mayor incidencia de enterocolitis. Fíjense ahí, nuestros pacientes, ¿no? Dentro del manejo hay que evitar las pérdidas de calor, utilizando gorros y sábanas plásticas, el cuidado de piel a piel, que es una medida muy útil, ¿no? Para evitar la hipotermia, para evitar la hipoglicemia, debemos iniciar pronto la lactancia materna. En los recién nacidos con asfixia perinatal o síndrome de distrés respiratorio y edad gestacional menor a 34 semanas, ¿no? Esto es muy importante. Tenemos que iniciar la alimentación enteral para evitar mayor riesgo, ¿no? Monitorear los niveles de glicemia en la primera hora del nacido y posteriormente cada 4 horas durante las primeras 72 horas de vida. Esto, si la glicemia es menor a 47 miligramos decilitros, se debe administrar una dosis en bolo y aumentar la tasa de infusión de la glucosa de 6 a 8 miligramos por kilogramo minuto. Hospitalización en la unidad neonatal si el peso al nacer es menor al percentil 3 para la edad gestacional, ¿no? Dentro del pronóstico neurológico, sabemos que la restricción del crecimiento intrauterino se asocia con mayor incidencia a parálisis cerebral. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico previo, ¿no? El crecimiento postnatal, los niños con un peso al nacer menor al percentil 10 para la edad gestacional, usualmente recuperan la tasa de crecimiento durante el primer año de vida. Y esto se asocia con mayores concentraciones de la hormona del crecimiento. Consecuencias en la vida adulta, ¿qué va a ocurrir, no? Entonces, vamos a hablar del fenómeno de la programación fetal, que va a producir un aumento de la susceptibilidad a enfermedades crónicas en la vida adulta, como ser obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria. Hablando de lo que es hipertensión en el embarazo, sabemos que la hipertensión es una condición con mayor repercusión en la salud materna, según la OMS, ¿no? Una de las primeras causas de muerte perinatal, la frecuencia es de un 15 al 20% cuando hay factores de riesgos asociados. Entonces hablamos de prehipertensión, de hipertensión arterial en el embarazo y de la preeclampsia, ¿no? Hablamos que la prehipertensión, vamos a ver que son cifras tensionales entre 120 y 139 de la sistólica, ¿no? Y 89 de lo que es la diastólica. En relación a la hipertensión arterial en el embarazo, vamos a ver que la presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o a una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Dentro de la preeclampsia hablamos de una embarazada que tiene hipertensión mayor a la semana 20 de la gestación y uno o más de los siguientes hallazgos. ¿Cuáles hallazgos? Una proteinuria, una insuficiencia renal, enfermedad hepática que tenga alteraciones neurológicas, hematológicas o fetoplacentales. Y hablamos de una eclampsia cuando, bueno, es prácticamente una preeclampsia más convulsiones tónico-clónicas. Estas pueden aparecer antes, durante o en las primeras 48 horas posteriores al parto. Y puede presentarse amaurosis súbita.
¿no? También hablamos de lo que es la hipertensión crónica, que es antes de la gestación o la semana 20 del embarazo, la hipertensión crónica más la preeclampsia sobre agregados, ¿no? La hipertensión gestacional, que es la hipertensión luego de la semana 20 sin desorden multisistémico de la preeclampsia, el síndrome de HELP, donde vamos a ver hemólisis, enzimas hepáticas aumentadas y plaquetas bajas. Hablando de la preeclampsia, los factores de riesgo van a ser la nuliparidad, embarazos múltiples, antecedentes de hipertensión crónica, diabetes mellitus, edad materna mayor o igual a los 35, malformaciones fetales, la madre que no vive con el padre del infante, el índice de masa corporal mayor al previo al embarazo y el índice de masa corporal antes del embarazo mayor al 29, ¿no? Siempre debemos evaluar el riesgo psicosocial que está viviendo la madre, ¿no? Vamos a ver que dentro de los síntomas vamos a tener un edema que se debe a la ganancia ponderal y parcialmente relacionado con la retención de sodio, es decir, va a haber retención de líquidos, ¿no? Va a haber un incremento en las cifras tensionales, puede existir proteinuria, cambios en la vascularidad retiniana, alteraciones neurológicas como cefalea severa, ¿no? El paciente normalmente se queja de dolor de cabeza, dice, me duele mi cabeza, ¿no? Y puede existir hiperreflexia, que es acompañado de un clonus o alteraciones visuales persistentes. Otros signos puede ser una citis, derrame pleural, insuficiencia cardíaca congestiva y distensión capsular hepática. Para el diagnóstico de la preeclampsia, decimos toda mujer embarazada con una hipertensión después de la semana 20 de gestación y uno más de los siguientes hallazgos ya nos da lo que es la preeclampsia, ¿no? Tenemos una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en orina de 24 horas o mayor a 30 miligramos de cilindro. Una insuficiencia renal, donde vamos a valorar la creatinina plasmática, que es mayor a 1,01 miligramos de cilitro, u oliguria, ¿no? Luego los gastos urinarios menores a 0,5 ml por kilogramo hora, ¿no? Durante las 6 horas. Una enfermedad hepática, que donde vamos a ver el aumento de las transaminasas, ¿no? Puede existir epigastralgia severa o dolor en el hipocondrio derecho, vamos a tener que valorar los transaminasas que van a estar anormales, ¿no? Serían, bueno, ahí están los valores, ¿no? Para que lo vayan revisando. Alteraciones fetoplacentarias, restricción del crecimiento fetal, óbito fetal, incluso abrupto de la placenta. Dentro de lo que es la clasificación, aquí, ¿no? Para hablar de la preeclampsia, vamos a decir que es leve o severa, ¿no? Aquí tenemos los parámetros para que los vayan revisando con detenimiento. ¿Y cómo hacemos el manejo de la preeclampsia, no? En primer nivel, vamos a ver, vamos a iniciar un proceso de remisión, ¿no? Siempre vamos a, si nosotros lo tenemos en un primer nivel, debemos referirlo a uno de mayor nivel, ¿no? En realidad tenemos que hospitalizar, nosotros de acuerdo con lo que es el gasto urinario y la estabilidad hemodinámica,
Se fue. Ya, entonces, ¿cómo hacemos el manejo de la preeclampsia? En primer nivel, como les decía, debemos iniciar un proceso de remisión siempre a un nivel de mayor complejidad, ¿no? Tenemos que hospitalizar, nada por vía oral, líquidos endovenosos, a infusión de líquidos, esto de acuerdo al gasto urinario y la estabilidad hemodinámica del paciente. Debemos iniciar el esquema de sulfato de magnesio profiláctico en todas las pacientes. ¿Cómo? 4 gramos intravenoso en 30 minutos, luego continuamos con 1 gramo intravenoso 1 hora hasta las 24 horas, con monitorización permanente del gasto urinario, frecuencia respiratoria y los reflejos músculo-tendinosos. Tenemos que hacer maduración pulmonar fetal entre las semanas 24 y 32 con betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. Podemos utilizar sonda vesical, ¿no? Solicitar laboratorios y pruebas de bienestar fetal si se encuentran disponibles. Hacemos el control estricto de los líquidos administrados, ¿no? Tanto administrados como eliminados, además de los signos vitales horarios durante la administración del sulfato de magnesio. Podemos dar antihipertensivos si las cifras tensionales son mayor o igual a 150-100 milímetros de mercurio. Podemos utilizar el nifedipino, 10 miligramos vía oral si no se controla la hipertensión arterial. Esto lo podemos repetir a los 30 minutos y luego de 1 hora del manejo inicial se encuentran las cifras tensionales mayor o igual a 160-110 milímetros de mercurio. Dentro del tratamiento, bueno, aquí se los dejo, ¿no? Los antihipertensivos para el control posterior de la crisis, puede ser alfa-metildopa, nifedipino, clonidina, metoprolol. La terminación del embarazo en pacientes con preeclampsia. ¿Cuándo está indicado? Bueno, está indicado en pacientes con preeclampsia severa y con embarazo no viable menor a 24 semanas. Pacientes con preeclampsia sin severidad y embarazo de 36 a 37 semanas. Entre las semanas 24 y 35 debemos aplicar un manejo expectante y, bueno, si tiene compromiso progresivo de uno o varios órganos que no respondan al manejo específico luego de las 24 horas. Tenemos que ver el estado fetal si es no satisfactorio, ¿no? En este tipo de casos, entonces, vamos a hacer la terminación del embarazo con pacientes con preeclampsia. Y cuando hablamos de eclampsia, en la eclampsia vamos a ver edema en cara, dedos de las manos, va a haber alteración del nivel de la conciencia, hiperreflexia, oliguria, proteinuria y elevación de la presión arterial, ¿no? Entonces decimos que la eclampsia es la preeclampsia más convulsiones tónico-clónicas. Y en el manejo se debe iniciar un manejo para remitirlo a un tercer nivel siempre, hacer la hospitalización, manejo de la vía aérea, oxigenoterapia, ¿no? Reposo absoluto, evitar estímulos externos, suspender la vía oral, ¿no? Bueno, aquí se los dejo para que lo revisen con mayor detenimiento. En relación a la protección, vamos a utilizar el sulfato de magnesio con dosis de ataque y de mantenimiento, como les mencioné anteriormente, ¿no? También podemos utilizar diazepam y diuréticos si requiere el paciente. Manejo de las convulsiones, bueno, vamos a utilizar diazepam principalmente, ¿no? Manejo por las convulsiones, bueno, vamos a hacer la valoración materna cada hora, hay que hacer la escala de Glasgow, verificar la presión arterial, frecuencia respiratoria, ver los reflejos, un control estricto de líquidos administrados y eliminados, realizar una tomografía que sea computarizada, ¿no? Listo. En relación al tratamiento, vamos con las complicaciones cerebral, una insuficiencia renal aguda, el síndrome de HELP, incluso ruptura hepática. El síndrome de HELP, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Como lo que les decía al principio, que es hemólisis, elevación de las enzimas y disminución o bajo recuento plaquetario.
¿Cómo clasificamos al síndrome de HELP? ¿No? Aquí CIBAI lo clasifica en base a la cuenta plaquetaria en 4 tipos. Tipo 1, plaquetas menos de 50, ¿no? De 50.000 células por milímetro cúbico. Tipo 2, de 50 a 100. Tipo 3, de 100 a 150. Y tipo 4, cuando el síndrome aparece en el puerperio. ¿Qué síntomas vamos a tener en este caso? Dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, malestar general, cefalea y taquicardia. ¿Cómo hacemos el manejo en el síndrome de HELP? Valoración y estabilización materna, reposo absoluto, expansión del volumen plasmático, tratamos la hipertensión, profilaxis de las convulsiones, solicitar ecografía o TAC abdominal si se sospecha de un hematoma subcapsular o hepático. Debemos hacer el control cada 24 horas, ¿no? En relación a la vigilancia y monitorización, tenemos que ver la decisión que vayamos a tomar, ¿no? Según la respuesta al manejo médico, ¿no? Pues se puede reexpandir el volumen circulante, abatir las resistencias vasculares y proteger al órgano blanco, ¿no? Tenemos que ver la repercusión tanto materna como fetal. Se sugiere como primera línea de tratamiento los siguientes fármacos vasodilatadores: labetalol, nifedipino, enalapril, captopril, atenolol, metoprolol, ¿no? Esto va a depender de acuerdo al médico. Y en relación a la anemia fetal mediante el Doppler, hablamos de la anemia fetal, ¿no? Sabemos que es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de los glóbulos rojos en la sangre fetal. Esto va a disminuir tanto los niveles de la hemoglobina y el hematocrito. El diagnóstico de la anemia fetal se inicia, ¿no? Como son las mujeres RH negativas con hemoglobinopatías o desórdenes genéticos conocidos. Entonces, en una ecografía en modo B nos va a ayudar a evaluar la existencia de hepatoesplenomegalia, ¿no? O hepatomegalia o esplenomegalia, ¿no? Con uno de los primeros hallazgos ecográficos en fetos anémicos. Entonces, esta tabla nos va a ayudar mucho para valorar esto de la anemia, si es anemia moderada, anemia grave, y aquí tenemos, según las semanas, cuánto debería ser su hemoglobina, ¿no? Y vamos viendo. ¿No? En 1989, fetal, mayor al percentino B, relaciona con lo que es anemia fetal. De ahí ya, vamos viendo aquí, ¿no? Lo que les decía, que Robert concluye con que la longitud del hígado fetal mayor al percentil 90 se correlaciona con lo que es anemia fetal. Y OEPS tenía la misma asociación, pero en relación a la esplenomegalia. Y un signo más avanzado es la presencia de ascitis, derrame pericárdico, hidrotórax y o edema de tejido celular subcutáneo, que finalmente nos puede llevar a una hidropesía fetal. Y esto nos puede indicar los niveles de la hemoglobina fetal por debajo de lo que es 5 gramos decilitro.
Aquí estamos viendo una ecografía doble de lo que es la arteria cerebral media, ¿no? Esta fue la que revolucionó el diagnóstico y el manejo de la anemia fetal. Y es así como nosotros podemos diagnosticar lo que es anemia fetal. Entonces aquí estamos viendo, tenemos que ver el pico de velocidad sistólica de la arteria cerebral media. Entonces eso es lo que vamos a capturar, ¿no? Este pico que se forma de lo que es la velocidad sistólica de la arteria cerebral. Esto para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de anemia fetal. Entonces, ¿cuál es el método para que nosotros podamos obtener este pico de velocidad sistólica de la arteria cerebral? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Son los pasos que debemos hacer. ¿Qué hacemos? El feto necesita estar en periodo de reposo, sin respirar ni moviéndose. Cabeza fetal debe estar en un plano transverso. Se debe identificar al polígono de Willis en el Doppler color. Se hace un aumento del área, de modo que ocupe más del 50% de la pantalla, ¿no? La arteria cerebral media debe ser visualizada en toda su longitud. El volumen de muestra de 1 milímetro se ubica inmediatamente después del origen de la arteria cerebral media de la carótida interna, ¿ya? El ángulo, la dirección del flujo sanguíneo y el haz del ultrasonido debe ser lo más cercano posible a 0 y siempre menor a 30 grados. No se debe utilizar el corrector del ángulo. Las ondas deben estar entre 3 y 5 y deben ser similares entre sí. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a medir la presión más alta, ¿no? Se deben repetir los pasos antes señalados durante 3 veces, por lo menos, ¿no? Entonces vemos el diagnóstico definitivo de lo que es la anemia fetal debe ser mediante la cordocentesis, ¿no? La cordocentesis es un procedimiento invasivo en el cual debemos llegar luego de obtener los valores, ¿no? Que hemos visto de la arteria cerebral media. Por encima, si encontramos que está por encima de 1.5 en forma constante. La cordocentesis va a medir directamente lo que es la hemoglobina fetal de la sangre del cordón umbilical y además nos permite un recuento de reticulocitos y células nucleares, ¿no? Además también nos va a servir para ver la bilirrubina sérica y los gases arteriales. Después debemos hacer un monitoreo electrónico fetal que nos va a permitir detectar las alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, como en este caso un patrón sinusoidal, ¿no? Esto solo en casos de anemia fetal severa, ya que la gran mayoría de los fetos con anemia moderada se observa un patrón normal. ¿Cómo es el manejo de la anemia fetal? Si la anemia es leve, se puede continuar el embarazo hasta las 37 o 38 semanas y después inducir el parto, ¿ya? Siempre y cuando no existan contraindicaciones. Si la anemia fetal es moderada severa con un hematocrito menor a 30% y una hemoglobina de 2 por debajo de la media para la edad gestacional, se indica transfusión intrauterina bajo guiada ecográfica, siempre guiada ecográficamente, directa con una aguja de 20 a 22 kilos. Los objetivos de la transfusión intrauterina van a ser prevenir la muerte fetal por anemia severa, permitir la continuación del embarazo hasta un estadio que el feto sea viable y elevar el hematocrito fetal hasta un 45%. Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Si quieren solicitar certificación y material de estudio, las clases grabadas a los números que se encuentran a continuación, ahí en la pantalla. Si tienen dudas, preguntas, por favor, por el chat.
A ver, me indican que hay una pregunta con respecto al diazepam en la preeclampsia. El diazepam no se utiliza en la preeclampsia. Recuerden que el diazepam se utiliza cuando el paciente está con eclampsia, es decir, va a tener, además de la preeclampsia, las convulsiones tónico-clónicas. Entonces, en este caso utilizamos el diazepam. Preguntan, ¿qué signos del Doppler buscamos en ecografía para sospecha de la preeclampsia? Bueno, en este vamos a tener que evaluar el flujo sanguíneo uteroplacentario. Si tenemos una alteración en esta, pues podemos sospechar de preeclampsia. Entonces vamos a ver lo que es la resistencia vascular que está aumentada en las arterias uterinas. Puede ser también lo que son las ondas de flujo que están alteradas, el índice de pulsatividad que está también elevado, eh, esto en relación a las arterias uterinas, ¿no? Y el flujo sanguíneo fetal también puede estar alterado, ¿no? Entonces podemos ver esto haciendo un análisis de lo que es las arterias uterinas. Recordemos que estos hallazgos en el Doppler son indicativos de una preeclampsia, pero no son diagnósticos solos. Siempre tenemos que valorarlos con la clínica, ¿no? También la clínica y los laboratorios. En relación, ¿cómo valoro la viabilidad fetal en el monitoreo fetal? Bueno, la vitalidad fetal lo vamos a valorar según viendo lo que son los movimientos fetales, ¿no? Vamos a monitorear los movimientos fetales, si reporta cualquier cambio en lo que es la frecuencia, la intensidad de sus movimientos, o si hay una disminución de estos movimientos fetales. También podemos utilizar dispositivos para ver lo que es el ritmo cardíaco fetal, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal, que también nos van a ayudar, lo que también es la evaluación del líquido amniótico que les decía, si está bajo o alto. También vamos a hacer las pruebas de bienestar fetal, ¿no? La que viene a ser con estímulo no estresante y la prueba del perfil biofísico, ¿no? Esto en la ecografía Doppler. Ya. Con respecto al diazepam, sí, como les había dicho, también el magnesio y la fenitoína nos pueden ayudar. El de elección sería el magnesio, ¿no? Para prevenir y tratar las convulsiones, pero también podemos utilizar el diazepam. Si en caso el sulfato de magnesio no se encontraría disponible o si se necesitaría un fármaco adicional para controlar las convulsiones.
Bueno, pueden solicitar el material, los números que les mencionaba, el número con el que se han inscrito. Les voy a dejar algunos artículos actualizados para que puedan leer un poquito más y tener la actualización. Además, les voy a mandar unos videos donde pueden ver cómo es que se observa a la arteria uterina e incluso a la arteria cerebral, cómo es que se observa en video, así para que lo puedan analizar ustedes también. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy